Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la serie Aprender para Enseñar, una producción de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM en colaboración con la CUAED. En esta ocasión hablaremos de un tema fundamental en la educación, la salud mental. El programa se titula Entre libros y respiros. Para ello nos acompaña la doctora Erika Orozco, médico psiquiatra, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenida, Erika. Qué gusto tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Y qué importante el tema que vas a exponernos el día de hoy en este diálogo, y es la salud mental en los docentes. ¿Podrías decirnos por qué es importante fomentar la salud mental, primero en la población general y luego en el gremio académico? Claro. La salud mental es muy importante porque nos permite interactuar en la comunidad, nos permite desarrollar nuestro potencial. La salud mental se entiende como un equilibrio entre lo que pienso, lo que siento, mi conducta, la manera en cómo establezco lazos con las otras personas y cómo enfrento el estrés. Todos los seres humanos tenemos estrés todos los días, a veces por temporadas más altas, otras temporadas más bajitas, pero nuestro cuerpo necesita interactuar y para poder interactuar requiere de nuestras habilidades. Entonces, la salud mental nos ayuda en ese equilibrio de adaptación al entorno. Todos necesitamos esa salud mental para poder hacer nuestra rutina, nuestros proyectos personales, enfrentar los desafíos y en situaciones que nos requiere como de sobrevivir, también la salud mental nos lo permite. Entonces, es igual de importante que la salud física. Oye, y aquí en salud mental hay varios términos importantes que seguro muchos de los televidentes han estado familiarizados con ellos, pero quizás sea bueno aclararlos. Resiliencia. ¿Qué pasa con ese concepto? ¿Qué es la resiliencia y qué no es? La resiliencia no es una moda. No es algo que se aprenda como en un momento a otro. La resiliencia es una cualidad que tenemos los seres humanos que nos ayuda a responder frente a una situación estresante, adquiriendo un aprendizaje y por lo tanto una experiencia para que al siguiente reto o al siguiente obstáculo, esta resiliencia me permita como priorizar mis recursos, tomar ventaja de esa situación y seguir adelante con todo el potencial que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, la resiliencia se puede cultivar, la resiliencia se puede fortalecer y nos ayuda a conectar con nuestra verdadera naturaleza humana. O sea, es como aprender, ¿no? De estos eventos y salir adelante, pero a la vez anticipar y reflexionar. Es complejo y la resiliencia se prueba o se testea en un ambiente de estrés. No sabemos qué tan resilientes somos si no nos sometemos a una situación estresante. El término resiliencia viene como del mundo de la física, de la mecánica, de los materiales, y entonces se atribuye, más bien se traslapa al concepto de las personas como en esta capacidad que bajo tensión podemos desarrollarnos, aprender y exponenciar nuestras cualidades. Súper. Oye, Erika, y en el aula, un docente, ¿por qué un docente tiene que cultivar la salud mental? Súper importante que el docente primero necesita una vocación y un talento para poder compartirse a los demás, para poder sembrar conocimiento, para poder enfrentar adversidades. Todos los docentes enfrentan más de una adversidad en el aula a lo largo del tiempo, tienen en sus manos una capacidad increíble de moldear a los alumnos, de sembrarles no solo la información, sino también actitudes, comportamientos, pues con el propósito de desarrollar sus mejores capacidades, además de la información
información teórica a la que esté destinado el profesor a brindar en aula. Entonces, tenemos al docente con esta vocación, pero no dejamos de lado que también se somete a mucho estrés, a una tensión constante, que va desde planear la clase, mostrarse frente a grupo, controlar los diferentes perfiles de los alumnos, porque sabemos que hay alumnos que son cooperadores, disciplinados, alumnos que participan, obedecen las reglas, pero también sabemos que hay alumnos con cierto perfil. Reto. Ajá, con cierto reto, ¿verdad? Que requieren de la paciencia, el entrenamiento y la constancia del docente. Entonces, no importa si estamos hablando de docentes de primaria, de secundaria o incluso de licenciatura o de posgrado, todos tenemos cierto, hablo en plural porque también soy docente, ¿verdad? Me incluyo, todos tenemos un perfil de tensión frente a grupo que requiere de, además de resiliencia, contar con muy buena salud mental. Si yo quiero lograr el propósito que es llevar el conocimiento hasta el alumnado. Yo estoy convencido, Erika, de que si estoy bien, aprendo, como visto desde la cara del alumno. Pero si estoy bien como docente, pues puedo contribuir a enseñar y que el otro aprenda, ¿no? A ser ese facilitador del conocimiento. Uh-huh. En este mundo, ¿no?, tan estresante, tan lleno de retos, es casi imposible, ¿no?, estar bien en plenitud. ¿Qué recomendaciones puedes darle a los docentes que sigan para que puedan mantener y cultivar una salud mental? Número 1, perderle el miedo al concepto de la salud mental, porque a veces escuchamos el término y luego, no, yo estoy bien, tengo todo bajo control, yo no necesito ni siquiera revisar qué emociones tengo, cómo manejo el estrés, cómo voy dando mi interacción en el día a día con otras personas. Entonces, primer punto es entender que la salud mental es igual de importante que la salud física. Si yo como docente un día acudo con gripe a dar clase, pues mis alumnos van a hacer su esfuerzo por entenderme y yo voy a dar mi esfuerzo por dar la mejor clase que pueda, pero con la fiebre, con la tos, claro que va a bajar mi capacidad de transmisión, de conocimiento, de solventar las necesidades del grupo. Ahora imaginemos que tengo insomnio, o ahora imaginemos que estoy atravesando una pérdida emocional, o ahora imaginemos que en casa no tengo una buena comunicación con mis seres queridos o que simplemente no tengo una motivación como para hacer la tarea lo mejor que puedo. Entonces es igual de impactante que acudir a dar clase con gripe. Entonces hay que irle perdiendo el miedo a revisar cómo manejo mis emociones, cómo me conecto con la gente y también cómo reconozco las necesidades personales que tengo como ser humano. Vamos a hacer un viaje, vámonos desde el jardín de niños hasta la universidad para poder ser muy transversales en el término educativo con este tema. Hoy en día se dice mucho, y quién mejor que tú para aclarar esto, que han incrementado las neurodivergencias. Los estudiantes y los académicos de educación preescolar y de educación primaria, pues parece que es un reto a superar. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué habilidades tiene que cultivar un docente sin confundirnos de su rol como docente para poder enfrentar estos retos? Uh-huh. La neurodivergencia es un término que está ganando afortunadamente impulso. ¿En qué aspecto? En el lenguaje social, en el lenguaje médico y por supuesto en el lenguaje educativo. La neurodivergencia es aquellas personas que tienen cualidades distintas en los procesos de aprendizaje y sobre todo en los procesos de interacción social. Desde el ámbito de la salud mental, en ocasiones las neurodivergencias pueden llevarnos a un aprendizaje limitado. Uh-huh. No retengo información o se me dificulta procesar lo que el maestro me va diciendo o a la par que en el aula se interactúa muchísimo con pares y en ciertas condiciones de la neurodivergencia hay esta limitante. Pero para ello, un buen docente tendría que estar a la par con el equipo clínico de psicología o el equipo clínico de salud mental, ir monitoreando a aquellos alumnos que tienen esta condición de neurodivergencia, pues para potencializar sus habilidades y sobre todo para prevenir daños. Y uno que es muy común es el estigma.
Okay. Estigma significa aquello que es diferente, aquello que no pertenece a la mayoría del grupo y aquello que se rechaza. Entonces, una persona con problemas de salud mental tiende a ser estigmatizado o rechazado. Una persona con neurodivergencia, y ahí hablamos desde los chiquititos de preescolar, de secundaria, de prepa, o sea, ahí sí, viéndolo transversal, la neurodivergencia persiste y se manifiesta según la etapa de desarrollo, pero puede caer en el estigma, esta neurodivergencia, cuando nos topamos con las limitantes y cuando nos topamos con docentes poco capacitados o equipo clínico poco preparado a identificar los casos, a acompañarlos, a crearles las mejores condiciones y sobre todo a integrarlos con el resto del grupo social. Entonces es todo un reto, no digo que no, pero existen herramientas afortunadamente, tanto para los docentes como para los padres de ese alumno o de esa alumna, para que desde la neurodivergencia o incluso desde la situación de salud mental que presente puedan impulsarse y no perderse la formación académica. Como clínico yo te puedo decir que desafortunadamente cuando existen barreras de acceso a la salud mental o cuando no se toma en cuenta la salud mental, se puede llegar a perder hasta una década de vida en la persona, de su máximo desarrollo, de su potencial o de sus logros. Una década, porque persiste esta condición no detectada o rechazada. ¿Qué sucede? Imagínate 10 años de escuela, la secundaria y la prepa, o toda la primaria y la secundaria, o la prepa y la universidad. ¿Qué calidad de aprendizaje va a tener esa persona para después adentrarse al campo laboral? Claro. Entonces es una gran barrera. No, y además de que es una gran barrera, pues contribuye a mantener la salud mental como un tabú, ¿no? Dentro de el estigma que se genera de las personas que padecen o que viven con alguna neurodivergencia. No sé qué es correcto decir padecen o vivir con neurodivergencia, tú me corregirás. Se vive con la neurodivergencia y en ocasiones se puede padecer la neurodivergencia. Si a nivel social no existen estas prácticas de inclusión y si la persona a su vez pues presenta en combinación con otros factores, pues sintomatología o conductas que lo lleva a la exclusión, al sufrimiento y al bajo funcionamiento. Al hablar de neurodivergencias estamos hablando de un gran número de condiciones, no es una sola. Tenemos, por ejemplo, el espectro del autismo, y espectros porque va muy combinado con factores en cuanto a cómo dominamos el lenguaje, cómo dominamos las relaciones sociales, cómo se domina el intelecto. Todos esos factores se suman y por eso se habla del espectro del autismo. Tenemos otra condición de neurodivergencia, como lo es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También tiene múltiples presentaciones. Predominio inatento, predominio impulsivo, predominio mixto, es decir, impulsivo más inatento. Tenemos problemas de comunicación, de uso de la aritmética, es decir, es como una sombrilla esta cuestión de la neurodivergencia. Y es importante recordar que aunque existe un solo término, la persona es un cúmulo de historia, de entorno, de contexto, de situaciones sentimentales, es decir, que es una sola persona individual con una condición que sí se comparte, pero que se vive de manera muy subjetiva, muy individual. Fíjate que me hace pensar en cuando somos docentes, a veces queremos ser pragmáticos, pero no necesariamente estamos siendo pragmáticos, estamos aplicando un sesgo cognitivo, ¿no? O sea, de dejar de ver toda la diversidad que hay en un aula para tratar de solucionar un problema que es yo vengo a dar clase y en lo demás no me meto. Y para allá va mi pregunta. ¿Cuál es el papel o cuál es el rol del docente a mantener la salud mental de un grupo? Es muy relevante tu cuestionamiento porque yo como docente tengo la responsabilidad de ir monitoreando no solo el grado de adquisición de habilidades o de los conceptos teóricos del grupo, sino también de cómo cada individuo, cada alumno o alumna va teniendo este desarrollo y, bueno, desde mi perspectiva, pues este disfrute de lo que yo estoy enseñando. Si yo no disfruto al enseñar, pues si el alumno no disfruta aprender, entonces ahí el propósito se nos complica un poco. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Es correcto. Entonces, mi responsabilidad como docente sí es detectar cómo está siendo la vivencia del alumno en cuanto al aprendizaje, el confort y el disfrute. Cuando hay un tema de salud mental, es de lo primero que uno se da cuenta.
La salud mental, si hace ratito yo decía que nos permite este pleno potencial de nuestras habilidades, de esta interacción con el entorno, de esta adaptación al estrés, alguien que tiene problemas de salud mental va a tener este disfuncionamiento o este fallo en la integración de la rutina, de la comunicación. Entonces yo como docente puedo ir detectando estos foquitos rojos y sí tomar acción. Porque desafortunadamente todavía existe mucha mala información o desinformación o nula información sobre salud mental en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Como que pareciera, digo, esto es una información equívoca, que el problema de salud mental solo le da a los profesionistas o el problema de la salud mental solo les da a aquellos que por su perfil de trabajo tienen situaciones estresantes. No, la salud mental, tan pronto como somos seres sociales, pues la salud mental ahí se activa, ahí se fomenta, ahí se cultiva o ahí se deteriora. Entonces, en casa no siempre los papás pueden tener esta información de ver qué pasa con mi niño, con mi joven, y el docente idealmente podría estar capacitado para hacer los primeros puentes o enlaces entre un joven, un niño con salud mental problemática, la familia y los profesionales que lo puedan asistir. Sí, al final del día es como el primer contacto. Desafortunadamente, no siempre ese primer contacto está capacitado y tampoco reconoce sus límites. De tal forma de que a veces, en ocasiones, el profesor quiere ser un paraprofesional de la salud mental y eso puede ser muy dañino, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que es importante capacitarnos y saber cómo movernos en ese campo sin meternos a invadir el trabajo de los especialistas en salud mental, ¿no? En este viaje, Erika, ahora me gustaría irnos a la secundaria. En la secundaria, y vamos a hacer secundaria y prepa, ¿no? Donde el desarrollo social cambia, la dinámica del cerebro adolescente, hay una serie de cambios fisiológicos desde su identidad como ser humano hasta su cuerpo, ¿no? Empieza a haber toda una dinámica fisiológica y social arraigada con eso, con esa transición, ¿no? Y donde viene un problema que enfrentamos en salud pública, que son las adicciones, o el tema de relaciones sexuales poco saludables, ¿no? ¿Cómo puede, desde la salud mental, favorecer que un estudiante no desarrolle adicciones? Es todo un reto también, porque la adolescencia está marcada por cambios. Cambios a nivel fisiológico, cambios a nivel comportamental, cambios a nivel interrelacional. Los adolescentes están con la hormona a tope, biológicamente hablando, y desde la parte de la salud mental su cerebro sigue en desarrollo. Todavía ocurren cambios muy importantes a nivel, por ejemplo, de la corteza prefrontal, la amígdala, toda esta parte de los impulsos, de la autorregulación emocional, de la ejecución de tareas. El cerebro sigue madurando. Aunque ya le haya salido bigote al adolescente, ya todavía está su cerebro en proceso de maduración. Y eso, ¿por qué lo enfatizo? Porque lo hace vulnerable. No estoy diciendo que todos los adolescentes sean vulnerables, pero biológicamente en esta etapa de transición sí abre la puerta a la vulnerabilidad. ¿De qué depende esa vulnerabilidad? Del entorno. Del entorno de con quién comparte tiempo libre, del entorno de cuáles son las reglas y el apoyo en casa, del entorno del profesor que tanto está atento a su desarrollo, a su aprendizaje. Entonces es una etapa padrísima de la vida, pero sí de mucho riesgo. Entonces cuando hablamos de conductas adictivas y no solo de sustancias o de drogas, en los adolescentes esta vulnerabilidad sí se puede traducir en conductas adictivas, pero consumo excesivo de videojuegos, conductas violentas, alcohol, drogas, sexo sin protección o sexo casual o riñas callejeras o autolesiones, el famoso cutting, el famoso daño corporal. Todo ello el adolescente lo puede sufrir si esta vulnerabilidad no se contiene, no se va creando como una red de contención y de apoyo por parte, sí, de la familia, los profesores, el personal docente y el círculo social inmediato. Entonces, hablar de salud mental en el adolescente o los jóvenes tiene que ver con reconocer esta etapa de transición en donde puede despegar padrísimo toda
el fortalecimiento de la identidad, toda esta aspiración de sueños, pero a la par estar muy alertas de que el adolescente o la adolescente va a responder al entorno. Si hablamos de la vulnerabilidad con estas conductas adictivas, se tiene uno que cuestionar qué está pasando en el entorno del adolescente. Hay opciones de deporte, hay opciones de cultura, hay confianza con los papás o ya se ha visto, ahora sí que no lo digo yo, lo dice la ciencia, un adolescente que es vulnerable a este tipo de problemas de salud mental es porque viene de una larga exposición a situaciones de violencia, de negligencia, de maltrato y de carencia de otros miembros que no tienen una salud mental adecuada. Entonces es complejo, pero importante de abordar. Sí, además si le sumamos este contexto que estás mencionando a la región, a la violencia que se vive a los alrededores de la escuela, que si venden o no sustancias, alcohol, pues todo esto va modificando el comportamiento, ¿no? Hace un momento hablabas de los mitos. Y decías que algunas cosas pueden ser o no ser y que a su vez estos mitos conducen al estigma. ¿Cuáles son los mitos que tú puedes identificar como más frecuentes asociados a la salud mental? ¿En los adolescentes, en los alumnos en general o en los docentes? En general. En general, ok. El mito más importante, que es preocupante a su vez, que hablar de salud mental significa que yo estoy loca o que yo estoy loco y que por lo tanto voy a ser excluido. Ese es un mito muy común que provoca temor, provoca rechazo. Segundo mito, que si yo busco ayuda para ver cómo estoy en mi cuestión emocional, cómo estoy en mis comportamientos o en mis pensamientos, es porque le voy a confiar mi vida a un desconocido que solo va a querer platicar conmigo. Y no, o sea, afortunadamente hablar de salud mental es como todo un campo de herramientas muy diferentes, muy nutricias para la mente y para el cuerpo, que nos permite el mejor o el óptimo autoconocimiento y por lo tanto la mejor interacción con el entorno. Entonces hay que perderle miedo a la salud mental y hay que reconocer que son herramientas. Ni son platiquitas de café, ni son remedios mágicos, no, todo está basado en la ciencia y la misma ciencia es la que nos permite lograr pues lo mejor de nosotros mismos. Entonces, abajo con el estigma de esa parte. Y otro mito es que si yo quiero cuidar mi salud mental, forzosamente tengo que tomar medicamentos. No suele ser así. Los medicamentos son seguros, son eficaces, son para determinadas condiciones y para ello existen especialistas que los prescriben. No todo en salud mental son medicamentos, pero sí tiene que ver con estilo de vida, con conexiones sociales y con como aumentar los factores protectores de mi salud en general y disminuir los factores de riesgo, tanto mentales como físicos. Es muy bonito hablar de la salud mental. Otro mito también, por favor, todos los que vean en la televisión, en Hollywood, en los cines, hasta en las telenovelas, de que si los psicólogos y de que si los psiquiatras, de que si te amarran con camisas de fuerza y que si te castigan y te encierran en un lugar aislado, son métodos que en algún momento existieron, desafortunadamente, pues porque la ciencia no había avanzado lo suficiente. Hoy esas prácticas ya son obsoletas, ya no se realizan. Entonces, todo lo que vemos de estos personajes en la televisión son falsos y desafortunadamente pues promueven el miedo y la desinformación. Si yo como docente o yo como alumna digo, bueno, ok, quiero acercarme a un profesional de la salud mental para revisarme o cuidarme y yo tengo el referente de la tele de estos personajes todos macabros, claro que nadie va a querer acercarse a tener estas herramientas. Entonces sería otro mito muy importante a considerar, que el cine y la televisión no siempre dan estas figuras serias, responsables y preparadas que son los profesionales de la salud mental. Oye, Erika, y fíjate que algo también sumamente importante es cómo mantenemos entornos académicos saludables. El profesor tiene que ser este ente casi superpoderoso, ¿no? Que detecta todo, que cuida todo. Y yo creo que sí. Yo creo que sí tiene que tener habilidades y destrezas sociales muy desarrolladas, por supuesto que sí, pero a su vez, para que no le dé miedo meterse a estos temas, ¿cómo puede él favorecer entornos académicos saludables con sus pares, con su familia, con sus estudiantes, con sus superiores? El docente tiene que ser proactivo, en definitiva, y establecer jerarquías del autocuidado personal.
Yo como médico psiquiatra siempre afirmo que el autocuidado no es solo un imperativo personal, sino el autocuidado es un imperativo profesional según el perfil de actividad que se haga. Y tanto médicos como docentes o personas que tienen como responsabilidad un tercero, su autocuidado tiene que ser no opcional, sino una obligación para beneficio de uno, pero también para el beneficio de aquel a que mi tarea está destinada a ser realizada. Entonces yo como docente, si me cuido, si voy revisando cómo tengo mi salud mental, si voy teniendo mis periodos de descanso, si aprendo técnicas para manejar el estrés, si organizo mis clases o cuando administro mi tiempo de manera prudente, de manera sabia, y promuevo este autocuidado, mis acciones se reflejan hacia afuera también. Y al establecer al docente como un ser proactivo, además del autocuidado personal, es cómo participo en mi entorno, cómo participo en las reuniones con los otros docentes, si hay que revisar los planes de estudio o hay que revisar situaciones académicas, o sea, cómo participo con la institución con la que pertenezco. O sea, no me aíslo, sino también retroalimento con ideas, con acciones, con propuestas. Y en el caso de la salud mental, considero que los docentes sí tenemos una responsabilidad de ir alzando la voz en aquellos focos rojos que detecto. Si en mis grupos hay violencia o me entero, porque los docentes también tenemos así, una habilidad para ser receptores de información de los alumnos, que aunque no queramos ya nos comparten la vida del resto del grupo o de otros grupos, pero estamos interactuando en la comunidad. Entonces, en la medida en la que el docente participa proactivamente en la comunidad, alza la voz, detecta focos rojos, lanza propuestas, pues favorece el cambio y por tanto la armonía del grupo donde se trabaja. Es que acabas de dar con el punto hegemónico, el punto clave, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? Es como la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Y en ese sentido, si el docente no tiene esta autorreflexión, autocrítica de que para poder contribuir al desarrollo del otro, también su desarrollo personal es importante, pues no hay manera de que se pueda lograr. Entonces, Erika, en ese sentido, ¿qué habilidades o destrezas crees que un docente debería de cultivar para poder primero cuidarse él y luego transferir eso hacia su estudiantado? Estas habilidades tienen que estar centradas en el equilibrio psicoemocional, es decir, cómo reconozco mis necesidades personales, cómo las puedo satisfacer, número uno. Número dos, la comunicación asertiva. ¿Cómo voy a transmitir esas necesidades hacia los demás? ¿Cómo puedo establecer límites a los demás? Hace ratito tocabas un punto muy importante que era, yo como docente, si quiero ahí captar cómo está la salud mental de mi grupo, debe de guardar un justo medio. ¿Cómo participo sin sobreinvolucrarme? Y entonces ahí la comunicación asertiva me lo facilita, el establecimiento de los límites me lo facilita, el tener ya de antemano muy organizado cuáles son mis metas, cuáles son hasta incluso mis horarios de trabajo, el tiempo destinado al grupo, cuáles son estos referentes teóricos con los que yo voy a transmitir el conocimiento, o sea, cuáles son estas armas o herramientas con las que yo voy a estar frente al grupo. Entonces, regresando al tema de las necesidades personales, otra habilidad es reconocer los límites. Los docentes y los médicos compartimos algo que es la capa de Superman y a veces sí sacamos la capa para resolver situaciones inverosímiles y lo hacemos. Es como, no sé, la vocación, más aparte el convencimiento de lo que hacemos, pero a veces esa capa de Superman pues también hay que moderarla, guardarla, ¿no? Un poco, sí. Y entonces los docentes tienen que reconocer sus límites. A mandar a pausa. Sí. Estamos con la doctora Erika, ya regresamos. Estamos de regreso con la doctora Erika Orozco, quien nos está hablando de salud mental en los profesores y en general, ¿no? Cómo cuidarnos como profesores para cuidar al otro. Entonces, Erika, en este viaje que estamos realizando a través de la trayectoria escolar, vámonos a la prepa. Muchos no lo decimos, pero aquí en la universidad la preparatoria es un punto súper importante. Y de hecho, la población estudiantil, una de las poblaciones estudiantiles más grandes que tenemos. Y a su vez,
con mayores retos, porque están en una etapa de transición. Tú hace un momento nos hablabas de las habilidades socioemocionales, del bienestar emocional. Y ahí en los profesores de preparatoria, de media superior, siempre están muy, pues digamos que muy cercanos al discurso de vamos a desarrollar habilidades socioemocionales en la educación media superior. ¿Qué es eso? ¿Qué es una habilidad socioemocional? Pareciera que la salud mental es completamente social y no tanto así neurobiológica. Pero tú que eres experta en el tema sabes que hay algo cierto de ambas partes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso, Erika? ¿Qué importantes son las habilidades socioemocionales en la educación media superior? Es un tema necesario a tocar en las mesas de los docentes, en las aulas, porque no solo va a facilitar el proceso de aprendizaje, sino va a construir seres humanos pues, más integrales, ¿no? Que puedan participar de manera más activa en la sociedad y por lo tanto ser buenos profesionales, pero ser seres que aporten a sus grupos comunitarios. Entonces, cuando se toca el tema de la salud mental, es todo un entretejido complejo, pero muy bonito, de cómo el cerebro va a reaccionar al entorno. Lo que haya del entorno, el cerebro lo transforma y actúa a consecuencia de, y viceversa. Los procesos que traiga a nivel biológico ese cerebro o ese organismo en general también van a retroalimentar la manera en cómo está uno en el entorno. Y pongo un ejemplo muy básico. En la cuestión de la socialización, una persona que socializa desde el respeto, desde la no violencia, desde la participación, a nivel biológico, ¿qué sucede? Bueno, ese cerebro se robustece, crea más conexiones neuronales y por lo tanto, cuando venga una situación de estrés, ese cerebro va a tener una facilidad de responder a ese estrés. Si por el otro lado tenemos una sociedad que excluye o que esta persona está aislada, su cerebro no va a tener la suficiente robustez para estas conexiones neuronales y por lo tanto cuando venga una situación de mucho estrés, ¡pum!, puede surgir algún problema mayor de adaptación, de adecuación de ese organismo en el entorno, etc. Entonces la parte socioemocional es fundamental. Esta interacción no solo del lenguaje, sino también de la expresión corporal, pues ayuda mucho a que como seres humanos nos construyamos y a su vez fomentemos la salud mental. Sí, de hecho los filósofos de la mente llaman, bueno, hay teorías de la mente donde la mente es un constructo social, ¿no? Entonces la importancia de la sociedad dentro del desarrollo neurobiológico pues es fundamental. Erika, ¿qué pasa con el cansancio emocional? ¿Qué sucede con esta fatiga crónica de los profesores? ¿Cómo pueden lidiarla y qué estrategias les podrían ayudar a sobrellevarlas? Claro. Hace ratito estábamos tocando el punto de la resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad que tenemos de amoldarnos a una situación estresante o tensa y poder desarrollar una experiencia de aprendizaje y de adecuación para situaciones futuras. Sin embargo, no somos superpoderosos todo el tiempo, ¿verdad? Ningún ser humano. ¿Y qué sucede si esta situación de tensión o de estrés se cronifica, es decir, se sostiene a lo largo del tiempo? Todo mi organismo, claro que va a hacer lo mejor para adaptarse por un momento, pero se va a agotar. Es decir, esta reserva de energía, esta reserva cognitiva, esta reserva resiliente de adaptación va a declinar porque la tensión va a exceder a esta capacidad de adaptación. Ahí es cuando surge el agotamiento. En términos técnicos se conoce como burnout o síndrome de desgaste. Empezó a ser estudiado en la década de los 70 por sociólogos y después psicólogos que se interesaban en aquellos profesionales que por la naturaleza de su tarea se exponían a situaciones desgastantes, estresantes, que los llevaban a tener cambios de comportamiento negativos. Empezaron primero con policías, con paramédicos o personal que trabajaba en ambulancia, después en médicos, pero hoy en día se sabe que el burnout se puede aterrizar a una profesión que es desgastante y por supuesto que la actividad docente es una situación de desgaste. Entonces, existen factores que aceleran o que promueven este cansancio, este burnout y a su vez factores que previenen o que demoran la posibilidad de surgir este síndrome, se le conoce como síndrome. No es una enfermedad,
Pero la Organización Mundial de la Salud dice, ojo, es un riesgo de trabajo, es un riesgo a la salud. Si yo prolongo este estado de tensión, donde el sujeto, en este caso el docente, ya no puede seguir con esta adaptación a la tensión, el burnout surge como un riesgo a la salud. Y si no se cuida del burnout o de este desgaste, abre la puerta a problemas de salud mental. Entonces, como quien dice, el burnout es una antesala a una situación mayor como un problema de salud mental. Y además también, ¿qué hacen las instituciones para disminuir el burnout? Parece que no mucho, ¿no? Sí, este punto también es muy interesante porque a veces dicen, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Si hay un trabajador quemado, ¿quién tiene la culpa? Yo no hablo de culpas, la ciencia no habla de culpas, habla de factores que previenen y que factores que exacerban una condición. En el caso del burnout es una responsabilidad compartida del sujeto, en este caso el docente, y de la institución. Los factores generales para provocar este desgaste, que no tiene que ver con el sujeto, sino con la institución, tiene que ver con directrices poco claras, ambigüedad en el perfil de la tarea que se tiene que hacer, falta de apoyo por parte de los responsables o las autoridades. Es decir, entre más desorganización y más caos exista en la institución, más es el riesgo de esta tensión pues, provocada por todo esto que genera el desgaste. Como ejemplo, la pandemia. La pandemia nos vino a reflejar muy claramente cómo una situación de caos puede incidir en las personas sanas, como en esto del burnout. Porque, pues, confinamiento, ¿cómo voy a dar clase? ¿Cómo voy a preparar mi clase si no tengo computadora? Y si ya tengo computadora, ¿cómo voy a usar el software? ¿Y cómo voy a hacer que mi alumno me ponga atención? Y uno ya se desconectó y el otro está con la licuadora a un lado y el otro no tiene internet. Ahí, a mayor desorganización, mayor conflicto y ambigüedad, el docente, en este ejemplo que cito, se enfrentó a esta desorganización que lo rebasó. Hubo docentes que de verdad mis respetos se organizaron, pudieron hacer lo mejor de la manera más creativa, pero no era lo mismo el confinamiento que nos prometieron que fue 2 semanitas. Exacto. ¿A cuánto se extendió? Años. Años. Entonces, ahí es un ejemplo clarísimo de cómo la tensión se sostuvo a lo largo del tiempo, provocando el colapso, provocando esta fatiga. Entonces, hablar de cuidar para prevenir el burnout es organización institucional y autocuidado del docente. Responsabilidad compartida. Y fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Al final del día es cómo puedo minimizar esta incertidumbre, ¿no? Al final los profesores tienen un trabajo enorme, al nivel de un médico, quizá más, no lo sé. No podría ponderarlo, pero ciertamente su responsabilidad social y su contribución al desarrollo de las sociedades es amplio. Sí. Y a veces no muy bien redituable, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista económico. Quizá muy satisfactorio, pero no necesariamente muy redituable, ¿no? ¿Y de qué manera entonces podemos fortalecer al profesorado para desarrollar estas habilidades, ¿no? de autocuidado de manera, digamos, más sencilla? ¿Qué le sugieres a la sociedad, primero, no al docente, a la sociedad y a las instituciones? ¿Qué acciones deberían de tomar? A nivel general, para prevenir este desgaste, para prevenir la aparición del burnout, sería una evaluación, primero personal, de cómo estamos administrando los tiempos, cómo estamos administrando nuestras tareas. Dejaría como mensaje para casa cómo empleamos nuestro tiempo para el trabajo y cómo empleamos nuestro tiempo para el descanso. Desafortunadamente existe un mal general que es hacer menos el descanso. Si yo descanso o me tomo un par de minutos o me tomo una tarde, estoy perdiendo el tiempo o no estoy siendo productivo o debería de estar trabajando. Entonces, como profesional de la salud mental, considero grave que las personas minimicen el valor del descanso. Entonces, se puede organizar la administración de las tareas, la administración de los tiempos, la preparación de la clase, las juntas de trabajo, etcétera. Pero dentro de esa administración, emplear las horas de descanso. Y descansar no significa me voy a echar la siesta. Significa suspendo la tarea que estoy haciendo en ese momento y redirijo mi atención y mi actividad
algo que me resulte placentero. Es decir, que me logre desconectar por un minutito de esa tarea que me tenía saturada o que me tenía ya como pues desgastada, por decirlo de alguna manera. Entonces, administrar tareas, hacer pausas, sí retomar la seriedad que merece el descanso y también de manera proactiva ir revisando cómo es mi entorno. ¿Qué tanto el entorno me lo puede favorecer? Y si no, empezar a organizar que se favorezca. ¿Qué campañas existen? ¿Con qué herramientas cuento? En este sentido es importante ser proactivo y discutir con pares o discutir con los colegas con los que comparto los horarios, el espacio. ¿Cómo estamos administrando nuestras tareas o cómo estamos administrando el deber que tiene cada personaje? Eso de primera instancia. Segunda instancia, si yo ya detecté que ya me estoy fatigando, el burnout tiene síntomas, por eso es un síndrome, porque tiene síntomas, aunque no sea una enfermedad, es un riesgo, que yo tengo que poner atención. Se divide como en 3 dimensiones. La primera es despersonalización. Suena fuerte, pero otros autores lo mencionan como algo así como cinismo. Okay. Que lo que yo hago me deja de importar. Si yo soy docente o población general, si yo hago una tarea con gusto, con cierto entusiasmo, de pronto me doy cuenta que ya lo pierdo, ya no estoy motivada y como que lo hago en automático. Si soy docente y veo que el alumno está súper mal, esta despersonalización del burnout es, ya no me importa la calificación que saque y si aprende o no aprende. Esa es una señal, que ojo porque a veces se puede normalizar, ¿no? Claro. Sí, es habitual que no me importe. No, si me deja de importar y estoy desmotivada o desmotivado, es una señal de burnout. Es de esta dimensión de la despersonalización o cinismo. Segunda dimensión, la fatiga. No es solo fatiga física, es fatiga emocional y mental. Hasta me cuesta trabajo pensar con claridad, seguridad en tomar decisiones o no equivocarme en las tareas. Y la tercera dimensión es la insatisfacción profesional. Ya no me siento que doy fruto, ya no me siento que rindo, ya no siento este reconocimiento por mis labores. Si sumamos las 3 dimensiones, corran a buscar su profesional de la salud mental más próximo, porque si se cronifica estas 3 dimensiones en el docente o en la población general, acuérdense, se abre la puerta a un problema de salud mental, depresión, ansiedad, insomnio, consumo de sustancias. Entonces, es importante tomarlo en cuenta. Fíjate que dices algo importante. Yo pienso, y tú me corregirás, que pocas veces hablamos del clima de violencia que vivimos en este país y cómo esto impacta en las dinámicas sociales de la salud mental y las dinámicas en las aulas, ¿no? Se nos olvida desde que hace muchos años este país está enfrentando pues toda una batalla, ¿no? En contra de muchos agentes que atentan contra la seguridad del país. Y es algo que hemos visto a lo largo del tiempo. O sea, uno de los académicos, colegas de mi departamento, cuando estábamos conversando, me decía, estos estudiantes son de la generación de la guerra contra el narco, ¿no? Este concepto político, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero es cierto. Es una generación que creció de otra dinámica social. Y además también, pues, considero que es un reto, porque es también la generación de la transición tecnológica. Estamos enfrentándonos a una transición tecnológica que ya lleva algunos años, pero claro que la estamos viviendo. Y el docente está como en ese limbo, ¿no? Sí. De cuidarse él, de cuidar al otro, de entender la forma de enseñar, de entender cómo aprende el sujeto, pero a su vez inmerso en este cóctel de diversidad, ¿no? Que muchas veces no es un clima agradable. ¿Cómo podríamos hacer sin deshumanizarnos? Porque lo mencionabas como algo importante, sin perder este papel que tiene la violencia, que pareciera que ya lo normalizamos. ¿Cómo sensibilizarnos, pero a su vez no engancharnos? O sea, ¿cómo podemos atender eso, Erika? Con la cultura de paz. La cultura de paz es algo que la propia institución puede empezar a implementar, es algo que los docentes pueden empezar a exigir. E insisto, son herramientas
que se pueden adecuar a cada contexto en particular. Es muy ambicioso generalizar las violencias. Aquí sería primero como un diagnóstico situacional muy preciso, muy local de a qué me estoy enfrentando. Si es, por ejemplo, población migrante, si es población involucrada en situación de sustancias, o si, por ejemplo, tenemos problemas de violencia intrafamiliares, acotar cuál es mi contexto social dentro de la institución, con los alumnos, y de ahí empezar a promover la cultura de paz. Existen programas, existen intervenciones muy adecuadas en cuanto a hostigamiento, acoso, saber manejar ese tipo de situaciones, y el docente tiene que estar preparado a todos esos panoramas. Hace ratito decías también de la cuestión tecnológica. La docencia y la tecnología van a paso apresuradísimo, entonces un docente que queremos proteger de su salud mental, que tenemos que proteger de este desgaste, a la par tiene que recibir capacitación en este tema de la tecnología. Ya la educación no se puede concebir sin estas herramientas tan importantes como son las tecnológicas, y el docente tiene que ir de la mano con ello. Entonces es como multinivel. La mejor manera de abordarlo es primero la prevención, pero desde este enfoque multinivel. Yo quiero sacar al elefante de la sala también, porque ahora que en el laboratorio estoy trabajando con temas muy cercanos de la intersección de la salud mental con tus colegas psiquiatras, me he dado cuenta de que, y es nuevo para mí, seguro no para ti, que hay una cantidad exagerada de abuso sexual en la niñez, en la infancia, y que también desde las casas, desde el nicho familiar, pues son los principales perpetuadores, ¿no? Y que muchas veces no se habla de este tema, y es muy difícil entender esta dinámica de la salud mental si la familia no toma su corresponsabilidad como ente formador, ¿no? Que es el que cuida al sujeto. Entonces, en ese sentido, pues han hecho grandes intentos las escuelas para padres, tratar de acercar a los padres a la educación. La propia universidad, la UNAM, está haciendo todo un programa de tutoría que se está reformando de escuela para padres en nivel media superior. ¿Qué le toca a los padres? Número uno, estar sensibilizados en el tema, no tenerle miedo y sí tomar acción frente a qué sucede en el entorno de sus hijos, cómo poder estar más presentes para ellos. No puedo generalizar, pero sí considero que los padres están ahorita en un dilema, que es: anteriormente salía un padre a trabajar, el otro permanecía en casa, ahora los dos tienen que salir a trabajar para poder sostener la casa. Entonces tenemos una mayor incidencia de padres ausentes por motivos laborales, por motivos económicos. Entonces ahí, ¿qué toca hacer en casa? Estar lo más presente posible para la necesidad de sus hijos. Y con esto que tocabas del tema del abuso, se expande a todas las edades, no es nada más de un solo sector. Es un problema social que se tiene que abordar desde todos estos ángulos, pero los padres tienen que estar más presentes frente a la necesidad de sus hijos. Los docentes más capacitados y las instituciones que respalden a los docentes, porque una gran traba es que si el docente se da cuenta y quiere hacer algo al respecto, ¿dónde queda el respaldo institucional con los protocolos a seguir? Se vuelve un problema de nadie, y quien sale perjudicado es la víctima de la situación de abuso. Entonces todos tienen su corresponsabilidad. Sí, al final es una colectividad. La salud mental no es únicamente del sujeto, ¿no? Si el contexto es tan importante, entonces todo influye, y por lo tanto todos contribuimos a mantener esta salud mental, ¿no? ¿Qué pueden hacer los colegas directivos? Ya decíamos de la cultura de la paz. ¿Qué más les tocaría? Hacer mesas de trabajo, hacer reuniones donde todos los actores puedan tener voz y participación. Si queremos hacer un diagnóstico para después hacer una intervención, pues los directivos tendrían que someterse a esta situación de interacción multinivel, y ya de ahí adecuar las mejores estrategias según el contexto y la necesidad que se vaya presentando. Ser receptivos, ¿no? Muy receptivos. Escuchar. Sí. Voy a tocar el tema de la tutoría. Fíjate que dentro de las acciones docentes, la tutoría, que es este acompañamiento que le da el profesorado a los estudiantes para su desarrollo disciplinar, ¿no? Existe la tutoría disciplinar, que es más una asesoría, pero también para una orientación educativa en la media superior, ¿no? Tiene una intersección muy cercana con la salud mental. Y
confunde mucho a los docentes. Cuando tú quieres implementar un programa de formación de tutores, lo primero que te dicen es, no es mi hijo, yo no soy su papá, y es cierto, ¿no? Y creo que eso es importante que se delimite, pero ciertamente es un ente jerárquico, es una relación asimétrica, ya nos lo decía otra ponente, en donde hay cierta dinámica y por lo tanto es importante mantener una escucha activa, una relación empática. ¿Cómo podemos, desde la formación docente, contribuir a tener mejores tutores académicos? Claro. Si le quitamos la etiqueta del parentesco o la etiqueta del tutorando-tutor, quedamos con un ser humano que sí tiene una función de guía y que acompaña a otro ser humano que pudiera estar en vulnerabilidad. O sea, en formación y aparte con posible vulnerabilidad. Entonces, mi papel como tutor es de un ser humano a otro ser humano. No lo voy a cargar, lo voy a guiar. Y dentro de esta guía yo no puedo tener todas las respuestas, ni debo de tener todas las respuestas, pero se lo facilito. No va a ser mi hijo, como decías ahorita, pero desde esta calidad moral, desde esta empatía de ser humano a ser humano, le acerco el recurso, le facilito el recurso y lo oriento. Le explico beneficios, le explico consecuencias y considero que desde ahí ya sería el trabajo cumplido de ese tutor. Sí, y además los tutores, los profesores también tienen que entender que ellos mismos son un ser humano. Que a veces esta parte de deshumanizarnos, ¿no? En el camino, pues parte desde la violencia, parte desde tu historia de vida, pero creo que regresar hacia ese centro, ¿no? Hacia vernos a nosotros mismos, a nuestras cualidades, para poder ayudar al otro, puede ser benéfico. Y voy a regresar un poco al tema del cansancio y la necesidad del descanso. Y hablabas de productividad, ¿no? Esta cultura mercantil de sí, no descanso porque no soy productivo, y entonces hay como este ente pequeñito, ¿no? Homúnculo, ¿no? Que te está hablando y que te dice, ponte a trabajar, estás perdiendo el tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo luchar contra ese yo interno? Me gustó tu metáfora porque es un homúnculo, pero tiránico, ¿eh? O sea, sí, que tiene una voz muy fuerte, y yo como profesional de la salud mental lo veo muy preocupante porque la gente se convence de ello. Entonces, en relación a eso, es muy importante el balance entre cómo duermo, cómo descanso, cómo me alimento, revisar mis relaciones interpersonales, cómo me llevo con el de al lado, cómo me llevo con mi ser querido, porque a veces decimos mejores relaciones interpersonales y decimos, pues mis cuates, ¿no? Mis amigos, mi familia. No, relaciones interpersonales es incluso con aquella persona que no me cae bien y que a lo mejor comparte mi escritorio o comparte el aula o es mi director. Esas son las relaciones interpersonales que vale mucho la pena revisar y mejorar. Recordando que todo se interconecta. Mi cerebro responde al medio, el medio moldea mi cerebro, y entonces ahí es donde la parte socioemocional, la parte de la salud mental es súper importante. ¿Y de qué manera, por ejemplo, justo no ponerle el pie al otro, ¿no? Como decías, estas relaciones interpersonales jerárquicas o de ideales diferentes, ¿no? Pareciera que hay una batalla, mis adversarios, mis enemigos, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo aprendo de eso? Habla de quién soy. Y eso es algo importante que cultivar en la cultura de la paz, ¿no? Desde este punto de vista, Erika, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con la asertividad? ¿De qué manera eso se liga con la salud mental? Totalmente. Sí, a mayor rivalidad y a mayor disparidad de situaciones que involucra una comunidad, es un punto rojo muy vulnerable para problemas de salud mental. Entonces, no es nada más hablar de depresión o hablar de ansiedad en esto de la salud mental, sino es cómo entretejemos la situación social que nos lleva a perseguir un fin común. ¿Cuál es el fin común de un docente? ¿Cuál es el fin común de una institución educativa? Pues en primera sería esta formación de personas con una adquisición de aprendizaje, de conocimientos, y después devolverlos a la sociedad productivos, saludables,
pero entonces es mirar desde dentro cómo estamos tejiendo las relaciones entre nosotros como estos formadores que pretendemos ser. Y entender, ¿no? Creo que entender es importante, es elemental. Entendernos a nosotros mismos, entender al otro, ¿no? Esta habilidad de empatía, pero también entender qué es lo que no podemos controlar. Y entonces de esa manera disminuir la ansiedad. Claro. También es un síndrome, ¿no? Síndrome de ansiedad generalizada. ¿De qué manera entonces el docente puede identificar qué factores son externos? Claro que impactan en él o afectan, pero no los puede controlar. Entonces, ¿qué le dirías a los docentes para que puedan cultivar una cultura de paz adecuada en sus instituciones de educación, para que puedan propiciar el bienestar colectivo de sus estudiantes, de sus compañeros, pero también de ellos? ¿Qué mensajes se tienen que llevar a casa? Recordar por qué escogieron ser docentes en primera instancia, qué los llevó a tomar esa decisión que ha sido una de las más importantes de su vida. Y estoy segura que en sus razones o en sus justificaciones es por el servicio a los demás, por un sentido de solidaridad. Entonces, regresar a ese inicio, desde dónde eligieron en lo que se han convertido, rescatar esos valores, rescatar esos principios y volverlos a echar en práctica. Realmente todos tenemos mucho conocimiento nosotros mismos, a veces se nos olvida, entonces es cuestión de hacer una buena introspección y poderlo volver a poner en la mesa como importante. Sí, rescatar la humanidad, ¿no? Al final eso es algo fundamental en el aprendizaje. Si bien es cierto, siempre echamos la mirada a los factores neurobiológicos, que son interesantes, parece que todo se resume en las interacciones sociales y en la humanidad. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos. Por favor, acompáñenos en las siguientes transmisiones.